Muy bien, ahí tenemos una pregunta. Hemos estado viendo cosas que son dañinas para nuestra vida. La semana pasada estaba hablando acerca del chisme, Andrés, y eso es algo que daña la vida, que daña la iglesia, que daña las relaciones. Pero ahora quiero mostrarte algo y una pregunta. ¿Qué hacer frente al dolor provocado por otra persona? No creo que haya aquí una persona que no haya sufrido dolor producido por otra persona. Alguna ofensa, alguna agresión, algún abuso, algún daño, le han provocado la pérdida de algo, la humillación. Estamos en un mundo pecador, convivimos con personas pecadoras, nosotros mismos somos pecadores, quizás muchas veces hemos dañado nosotros a otros. Pero ahora quiero hacerme la pregunta, ¿qué hacemos frente a aquella persona que nos ha provocado un dolor muy intenso? Y ustedes cuando quizás han visto esta frase han pensado en alguien que les ha hecho un daño muy grande, alguien que les ha hecho sufrir, alguien que les ha hecho llorar, alguien que les ha provocado un fuerte dolor en el corazón. Y vamos a ver, hacemos un clic, que tenemos dos caminos. Hay dos caminos para tomar frente a esta situación. ¿Qué hago frente a aquella persona que me ha dañado, que me ha herido, que me ha hecho tanto mal? Y tenemos, con un clic hacemos la primera, tenemos la alternativa del rencor. Podemos optar frente a alguien que nos ha dañado mucho, la alternativa del rencor. ¿Qué es el rencor? Guardar ese daño, guardar ese dolor, guardar esa ofensa en mi corazón y atesorarlo en mi corazón y alimentarlo en mi corazón. ¿Cómo lo alimento? Recordando vez tras vez lo mal que me ha hecho, el daño que he sufrido. De ahí viene la palabra resentimiento. ¿Saben qué significa resentimiento? Significa de nuevo y sentir, volver a sentir. Y vez tras vez en mi mente vuelvo a ese acto o a ese hecho o a esa ofensa o a ese daño y vuelvo a sentir el dolor. Y se combinan las palabras amargura y se combinan las palabras deseos de venganza y empieza a suceder una serie de cosas cuando yo decido que la forma que voy a enfrentar a aquella persona que me ha dañado es el rencor. Es el rencor, es el guardar esa ofensa en mi corazón, recordarla con odio, con bronca, con enojo, con amargura, alimentarla, imaginar en mi mente formas de venganza, de cómo hacerle pagar el daño que me ha hecho. Y uno puede optar por esta alternativa, el rencor. Es una opción. Y muchas personas en el mundo han optado por el rencor frente a otras personas que le han dañado. Y en su vida y en su corazón están llenos de rencor, de amargura, de bronca, de deseos de venganza y de un anhelo de ver a la otra persona sufrir por lo que le ha hecho a uno. Esa es una alternativa. Pero hay otra opción. La otra opción es el perdón. Hay dos opciones, o el rencor o el perdón. Entonces, vamos a estar viendo qué es lo que Dios nos aconseja, qué es lo que Dios nos dice, qué es lo mejor para nosotros. Y vamos a ver que de estas dos alternativas, la única alternativa que nos conviene y la única alternativa que tenemos que tomar es la alternativa de perdón. Yo sé que cuando piensas en esa persona que te ha dañado tanto, en tu corazón hay una frase, yo no podría jamás perdonar. Hay otra frase, vos no sabes lo que me ha hecho. Y uno puede llenarse de argumentos para decir que no es posible el perdón. Ahora le hago una pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Dios podría pedirnos algo imposible? Sería un Dios bastante malvado si nos pediría algo que no podemos hacer. Dios nos pide y nos dice y nos aconseja que lo mejor es tomar el camino del perdón. Entonces yo quiero que pienses en esa persona que te ha dañado tanto, en esa persona que te ha hecho sufrir tanto, en esa persona que de solo recordar ya se te produce un nudo allí en el centro de tu estómago, porque te agarra una angustia y una amargura, y pienses que Dios te aconseja que tienes que perdonar. Pero vamos a entender el perdón y vamos a saber cómo hacerlo. Así que vamos a ver en primer lugar qué significa perdonar. Vamos a mirar un poquito en la palabra de Dios qué significa perdonar. Y voy a avanzar un poquito rápido. Y si alguna persona quizás tiene un conflicto en esto y le queda alguna duda, después podemos hablar y aclarar alguna duda, porque yo sé que no es un tema fácil.
Es un tema donde entra mucho los sentimientos, es un tema que nos trae a la memoria heridas que quizás todavía están abiertas y que todavía duelen mucho y que a veces es muy difícil enfrentarlo. Entonces vamos a avanzar un poco rápido, pero después si quedan algunas dudas, alguno quiere charlar y alguno quiere pedir consejo en este tema, podemos hablar después en privado. No digo hoy, pero en alguna oportunidad. Vamos a ver, según la palabra de Dios, qué es perdonar. Porque algunos piensan, perdonar es olvidar. Y no necesariamente es olvidar. Hay cosas que no vamos a olvidar en toda nuestra vida. Si perdonar es olvidar, hay cosas que nunca vamos a poder olvidar. Menos aquellos daños intensos que nos han causado. Dicen que si una persona le dice a otro 1000 veces te amo y una sola vez le dice te odio, esa persona va a recordar más aquella vez que le ha dicho, esa sola vez que le ha dicho te odio, que las 1000 veces que le dijo te amo. Por lo tanto, es muy difícil olvidar una herida muy grande que nos han hecho en la vida. Entonces, decir que perdonar es olvidar no sería correcto, porque a veces no lo vamos a poder hacer. Pero dice aquí el pasaje en Romanos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este tiempo los cristianos eran perseguidos y eran encarcelados y eran despojados de sus bienes y en algunos casos eran asesinados. Y está refiriendo en ese contexto a aquellas personas que le hacían daño, cómo debían tratarles. Ahora quiero decirle que cuando la Biblia habla del perdón no está hablando de un sentimiento. No significa que yo debo sentir algo favorable hacia aquel que me ha hecho tanto daño, sino que está hablando de una decisión que yo tengo que tomar. Es muy diferente cuando hablamos de sentimiento, lo que uno siente, que muchas veces son muy difíciles de manejar los sentimientos, pero sí podemos con la ayuda de Dios y el poder de Dios manejar nuestra voluntad, las decisiones que tomamos. Y saben que el perdonar no es un sentimiento, porque uno normalmente no va a sentir algo favorable hacia aquel que le ha dañado, hacia aquel que le ha hecho tanto mal. No va a sentir un deseo bueno hacia esa persona. Pero sí podemos tomar una decisión y es lo que este pasaje nos indica. Saben que perdonar es tomar la decisión, escuchen bien, perdonar a los ojos de Dios es tomar la decisión frente a alguien que nos ha dañado, no tomar venganza de esa persona. No tomar venganza de esa persona. Es tomar una decisión de no vengarme de ninguna de dos formas. Saben que hay dos formas de vengarnos. Una es haciéndole mal. Una de las formas de vengarnos es tratar de provocarle el mismo daño que la persona me ha provocado, de alguna forma hacerle algún mal. Muchas veces la forma de venganza que usamos es el andar y hablar mal de esa persona por todas partes. Es una forma de venganza que usamos. Alguien nos ha dañado. Ahí vamos a esperar que los chicos terminen de entrar. ¿Quedamos ya? Bueno. Una de las formas de venganza es que frente a aquello que nos han dañado, empezamos a hablar mal de esa persona. Y a donde vamos, le criticamos, hablamos mal de él, le vamos dejando mal. Y es una forma de venganza. Aunque no estemos frente a frente a la persona, nos vamos vengando, dejándole mal en todas partes. O nos vengamos tratando de producirle algún tipo de dolor o algún tipo de daño. Pero hay otra forma de venganza. Es la venganza pasiva. Es aquella venganza donde si yo tuviese la oportunidad de suplir alguna necesidad de esa persona, de hacerle algún bien, me niego a hacerle. O sea, uno se puede vengar haciéndole un mal, o se puede vengar negándome a hacer un bien que pudiera hacerle a esa persona que me ha dañado. Por ejemplo, alguno dice, yo te perdono, pero no te saludo más. O alguno dice, yo te perdono, pero vos tienes una cruz, para mí has muerto. O sea, es como que no le va a hacer un daño, pero en su corazón ya lo ha sepultado, le ha puesto la lápida y la crucecita. Es una forma de venganza. No, y aquí el pasaje dice, mira, no hagas mal a nadie, no pagues mal por mal. Antes procurad el bien y dice, venced el mal con lo bueno.
Dice, de esta forma vas a amontonar ascuas de fuego en la cabeza. Había una costumbre que cuando una persona cometía un delito grave y un pecado en la antigüedad, dice que se colocaban un recipiente con brasas sobre la cabeza y tenían que desfilar públicamente reconociendo su pecado, su falta, y arrepintiéndose y avergonzándose de lo que había hecho. Y la idea tal vez es esta, que cuando uno paga el mal con el bien, puede hacer que la otra persona se sienta profundamente conmovida, profundamente avergonzada, y quizás una actitud de perdón lleve a la otra persona a un verdadero arrepentimiento y a un verdadero cambio. Ahora, no solo se trata de no vengarme, sino se trata de dar la causa a Dios. Y esto es muy importante. No significa que aquella persona que me ha dañado, que me ha ofendido, que me ha humillado y que me ha maltratado va a seguir su vida como si nada, porque yo decido perdonarle, yo decido no vengarme. Es más, si tiene hambre le doy un plato de comida, si tiene sed le doy un vaso de agua. Y entonces uno llega a pensar, todo lo malo que ha hecho va a quedar impune, sin castigo. No es así. Dios dice que no nos venguemos nosotros mismos, que no guardemos rencor, que no tomemos la venganza, porque ese es su trabajo. Dios se va a encargar. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces el tema es este, cuando Dios te dice perdoná, te dice, mira, no te vengues vos mismo, no le pagues mal por mal, no te niegues a hacerle el bien si ves que está en una necesidad y le puedes ayudar. Y en cuanto a lo que Él ha hecho, déjame a mí eso, dice Dios. Déjame a mí esa causa. Yo pagaré. Yo voy a hacer justicia. Entonces, ¿saben qué es muy importante a la hora de perdonar? Si creemos o no creemos que Dios es justo. Porque ¿sabes por qué nosotros no queremos perdonar? Porque tenemos miedo que la persona que nos ha dañado y nos ha ofendido se quede sin castigo. Ese es el problema. Tenemos miedo que no pague lo que ha hecho, que se quede sin castigo. Y Dios dice, yo voy a pagar. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes confían en que Dios es justo? ¿Confían o no que Dios es justo? Ahora, ¿ustedes creen que si le entregan su causa a Dios, Dios en su momento, en su forma y de la mejor manera, no va a cobrar esa ofensa y ese daño que les han hecho? Él lo va a hacer. Ese es su trabajo. Cuando nosotros tomamos la venganza en nuestra mano, queremos ocupar el lugar que Dios ha dicho que le corresponde a Él. Entonces, para poder perdonar, tienen que saber esto. Dios va a hacer justicia. Y todo lo que la persona nos ha hecho, Dios se la va a hacer pagar. No tengan miedo. No importa si ustedes ven o no ven. No importa si ustedes presencian el sufrimiento o no de la otra persona. Confíen en que Dios es justo. Y si Él les pide que le den la causa a Él que es el juez del universo, va a hacer justicia. Nosotros tenemos que aceptar esto por la fe y entregarle esta situación a Dios. Es la única forma en que podemos perdonar. Señor, yo no me voy a vengar. Señor, yo no voy a hablar mal de esa persona. Señor, yo no le voy a procurar hacer un daño. Señor, yo no le voy a hacer una cruz. Si le veo una necesidad en tu nombre, voy a ayudarle si es que veo que es una necesidad. Y te entrego esta causa a vos, Señor. Algunos ven ascuas de fuego sobre su cabeza, que si nosotros le perdonamos y la persona no cambia y no se arrepiente, le vamos a estar atrayendo más juicio sobre su vida. Porque a su actitud nosotros le damos el perdón y esa persona no cambia, Dios va a traer más juicio sobre esa vida. Entonces, bíblicamente perdonar es tomar una decisión. No se trata de sentimientos. Se trata de tomar la decisión de no vengarnos, ni haciéndole mal, ni negándolos a hacer un bien que pudiese necesitar esa persona. Se trata de entregar esta causa a Dios y se trata de confiar que Dios va a hacer justicia. Confiar que Dios va a hacer justicia. Quizás ustedes van a ver cuando Dios haga justicia, quizás no, pero por la fe nosotros tenemos que estar seguros que Dios va a hacer justicia. Vamos al segundo punto. ¿Por qué perdonar? Dios nos dice que hay que perdonar. Ahora Dios en su palabra nos va dando razones por las cuales tenemos que perdonar. Y vamos a ver algunas de estas razones. En primer lugar, es un mandamiento. Dios nos manda a perdonar. Y he puesto varios versículos para que vean cómo Dios está en contra del rencor, cómo Dios está en contra de la venganza. Dice así Levítico, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Allí en Amós dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo. Enumera los 3 pecados y al último dice, y perpetuamente has guardado el rencor.
Dios le dice, no voy a perdonarte porque perpetuamente has guardado tu rencor. Vemos así en Proverbios, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Es una cuestión de confianza en Dios. Dios va a hacer justicia, Él va a actuar. No tomes la justicia en tus propias manos. Proverbios 24-29 dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No es muy humano me has hecho esto, ya vas a ver lo que te hago yo. Y entramos muchas veces en un ciclo que no se acaba más. Porque nosotros no somos justos. Por lo general tendemos a vengarnos un poquito más fuerte de lo que nos han herido. Tendemos a sentir la ofensa hacia nosotros más grande de lo que realmente es. Entonces el otro se siente más ofendido y dice, no, te has pasado de la raya, ahora yo te voy a devolver lo que te has pasado. Y nos hace otra. Y empezamos en un ciclo que entramos en un círculo que no se acaba más. Y Dios dice que le dejemos a Él la venganza. Avanzamos un paso más. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno, unos para con otros y para con todos. No paguemos mal por mal. Después dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Saben que he tomado unos cuantos pasajes, hay muchos más. La Biblia va diciendo que la venganza es algo que le pertenece a Dios, que a nosotros se nos manda a perdonar, se nos manda a no pagar mal por mal, se nos manda a dejar nuestra causa en las manos de Dios. Por eso dice que Jesucristo, que es nuestro modelo, nuestro ejemplo, cuando a Él le atacaron y le amenazaron, dice que Él no respondió con amenazas, Él no se defendió, sino que encomendó la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Entregó su causa a Dios porque sabía que Dios iba a hacer justicia. Nuestro miedo al perdonar pensamos que Dios no va a hacer justicia, que la persona que me ha dañado tanto no lo va a pagar. Entonces digo, si yo no me vengo, el tipo va a andar, o la tipa, porque ofendemos varones y hombres y mujeres, va a andar tranquilamente por la vida sin pagar por lo que ha hecho. Y Dios dice, yo pagaré. Y Dios es justo. Vamos al segundo punto. Tenemos que perdonar porque es una necesidad. Nosotros como cristianos necesitamos perdonar. ¿Por qué? Dios dice que si nosotros no perdonamos, entonces Dios no nos va a perdonar a nosotros. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces ofenden ustedes y cuántas veces ofendo yo a Dios? Muchas veces ofendemos a Dios. La Biblia dice, el que no ofende es perfecto. Y muchas veces ofendemos a Dios. Entonces nosotros necesitamos, sí o no, el perdón de Dios y la misericordia de Dios todos los días. La necesitamos. Por lo tanto, el negarme a perdonar es como destruir un puente que yo mismo necesito cruzar. Yo necesito el puente del perdón. Y si yo no quiero perdonar, si yo me niego a perdonar, estoy destruyendo un puente que yo necesito usar. Y Dios dice eso en su palabra. En Marcos 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No está hablando de salvación. No es que nosotros tenemos que perdonar para que Dios nos salve. No, está hablando ya de personas que son salvas, personas que ya han sido perdonadas, personas que ya han sido salvadas, pero está hablando de tener comunión con Dios. Y está diciendo que si nosotros en nuestra vida cristiana nos negamos a perdonar a aquellos que nos ofenden, entonces Dios no nos va a perdonar a nosotros. Si nosotros queremos el perdón y la misericordia de Dios que necesitamos cada día, nosotros tenemos que mostrar ese mismo perdón y esa misma misericordia hacia aquellos que nos ofenden. Mateo 6:14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Saben que no es poco común que vengamos los domingos, a veces los hermanos bautizados, a la cena, y frente a la obra de Cristo, y frente a su amor, y frente a todo lo que Él hizo por nosotros, sentimos el deseo de caer postrados a sus pies y pedirle perdón y clamar por misericordia? Y los domingos clamamos grandemente a Dios por misericordia, pero los lunes estamos exigiendo justicia. ¿Por qué? Porque los domingos pensamos en nosotros y queremos perdón y queremos misericordia. Los lunes estamos pensando en los que nos han ofendido y nos han dañado y ya no queremos misericordia, queremos justicia. Pero la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hagan misericordia. Entonces, si vos quieres misericordia de Dios en tu vida, sé misericordioso con tu prójimo. Si vos quieres que Dios perdone tus pecados, perdona a quienes han pecado contra vos.
Porque Dios es claro, para la comunión necesitamos el perdón de Dios. Y para que Dios nos perdone, Dios dice, tienes que perdonar a quienes te ofenden. Vamos al otro punto. Es lo que da libertad. Quiero decirles que el perdón nos da libertad a nosotros mismos. Uno piensa que si perdona, lo que está haciendo es dejar libre al otro. Y por lo general, el rencor, la amargura, el resentimiento, al único que esclaviza y al único que tiene en cautiverio y en prisión es al que la siente. El que siente rencor, el que siente deseos de venganza, el que tiene amargura, él es el que se encuentra en una prisión y en una cárcel. Y hasta que no largue y no suelte ese rencor y se lo entregue a Dios, uno mismo va a ser prisionero. Aquí hay una historia. En realidad, sobre esta historia podríamos dar todo este mensaje, pero voy a leerla para sacar unos puntitos y seguir. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Escuchen bien, 10.000 talentos es aproximadamente 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Eso es lo que debía. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Se le vendían como esclavos, su mujer, sus hijos, él mismo iban a ir de por vida como esclavo y aún así no iban a poder pagar la deuda. Pero aquel siervo dice que se postró y le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Frente a esa situación pedía misericordia, se postraba y clamaba. Ahora, dice el señor de aquel siervo, fue movido a misericordia. Y le soltó, y fíjense lo que hizo aquel rey, 3.000 millones de pesos le debía, le perdonó la deuda, le perdonó todo, por misericordia, porque clamó a él, porque se humilló delante de él, le dijo, déjenle suelto, y le perdonó, no debes más. No le dijo, pagame, no, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. Él venía de que le habían perdonado 3.000 millones de pesos. Y lo agarra uno que le debía, dice 100 denarios. 100 denarios. 100 denarios es aproximadamente 4.000 pesos de hoy. Ahora, no es una cifra chica. O sea, la deuda que tenía este hombre era una deuda que se sentía, 4.000 pesos. Si alguien nos debe 4.000 pesos, pero acordémonos que él debía ¿cuánto? 3.000 millones y se le había perdonado. Le agarró y dice, pagame lo que me debes. ¿La seguimos? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, fíjense, esta persona al que él le va a cobrar, hace exactamente lo mismo que él había hecho unos minutos atrás. Dice que le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Ahora, esta deuda era pagable, digamos, en un determinado tiempo. Pero dice, él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, o sea, los otros siervos ahí, dice que se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, fíjense las palabras duras con que le trata el Señor. Siervo malvado, le dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado, y aquí esta frasecita quiero que remarques, le entregó ¿a quién? Le entregó a los verdugos. ¿Saben? Los verdugos eran aquellos encargados de torturar, de proporcionarle mucho dolor, mucho sufrimiento, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Saben? Esta parábola lo que quiere ilustrar es que nosotros tenemos que pensar todo lo que Dios nos ha perdonado. Nosotros teníamos una deuda con Dios impagable. 3.000 millones de pesos, no podíamos pagarla ni viviendo 100 vidas podemos juntar ese dinero nosotros. Teníamos una deuda imposible de pagar. Y Dios nos perdonó, porque un día caímos a sus pies y le rogamos por perdón, por misericordia. Y ahora Dios espera que nosotros que hemos recibido un perdón tan grande, una misericordia tan maravillosa de Él, nosotros reflejemos esa misma bondad para con nuestro prójimo. Porque le dice, yo te he perdonado semejante deuda porque tú me rogaste, ¿no debías hacer lo mismo vos? ¿No me debías imitar? Y sabes que aunque aquel hombre había sido perdonado de su deuda, dice que fue entregado a los verdugos. Fue entregado a los verdugos. Su deuda había sido perdonado. Lo que le condenó fue su actitud de falta de perdón, de falta de misericordia.
y fue entregado a los verdugos. ¿Y saben por qué usa esta expresión? Porque quiero decirte que cuando vos decides guardar rencor, cuando vos decides almacenar en tu corazón amargura, cuando vos decides dejar allí esa raíz bien enterrada y dejar que empiece a crecer y dar frutos, ese mismo rencor se va a convertir en tu propio verdugo. Ese mismo rencor, esa misma amargura, ese mismo resentimiento te va a dañar. Primero, espiritualmente, va a afectar tu relación con Dios. Segundo, te va a afectar emocionalmente. Las personas, la mayoría de las personas que están en estado de depresión, en estado de angustia, en estado de un pánico, por lo general son personas que tienen guardadas en su corazón una amargura, un resentimiento, un rencor que no lo han podido sacar de su corazón y les está destruyendo emocionalmente. Y también te destruye físicamente. El rencor, la amargura, el resentimiento va a destruir tu cuerpo, te va a producir gastritis, te va a producir hipertensión, te va a producir insomnio. Es impresionante todo lo que produce la amargura, el rencor, el resentimiento y hasta el punto a donde te puede llevar. Entonces, el otro punto es que tenemos que perdonar porque vamos a ser libres nosotros. Vamos a ser libres nosotros. No pienses que el otro va a ser libre. Cuando vos perdonas, Dios se va a encargar de que el otro pague sus culpas, pero vos vas a ser libres de ese rencor y de esa amargura. Había un misionero en Santa Fe que en una ocasión unos asaltantes entraron a robarle a su hermano y sacándole unos pocos pesos le mataron pegándole un tiro en la nuca. Descubrieron al que había hecho esto, al asesino, y lo encerraron en cárcel. Y este misionero seguía siendo misionero, seguía predicando la palabra, pero tenía un rencor y una amargura y una bronca y un odio contra este hombre que había matado a su hermano y que estaba en la cárcel, que pronto empezó a afectarle su vida, empezó a afectarle su salud y empezó a afectarle su ministerio. Porque decía, ¿cómo voy a pararme aquí yo a hablar del perdón de Dios o hablar de la misericordia o hablar del amor al prójimo cuando yo tengo esta amargura, tengo este rencor y tengo este odio? Y ya estaba a punto de dejar el ministerio cuando se enfrentó con que tenía que perdonar a este hombre que había asesinado a su hermano. No era nada fácil, pero él dijo, si yo no perdono a este hombre, todo se va a arruinar. Y decidió, oró a Dios, pidió fuerzas a Dios y se fue a esa cárcel. Cuando llegó a la cárcel pidió ver a este hombre, sabían quién era. Varios policías lo acompañaron porque pensaban que iban para tomar venganza. Y este misionero entró delante de aquel hombre, se sentó y le dije, estoy aquí para decirte que te perdono. Para decirte que te perdono, porque vos has matado a mi hermano. Lo abrazó, le predicó el evangelio y aquel hombre aceptó a Cristo. Aquel asesino aceptó a Cristo junto con este hombre que por tanto tiempo había guardado rencor, amargura y odio hacia él. Aquel misionero da testimonio que aquel día quien realmente salió de la cárcel fue él, porque él estaba aprisionado, encarcelado por su rencor, por su amargura, y estaba siendo torturado y este rencor y esta amargura lo estaba destruyendo. Pero cuando con la ayuda y el poder de Dios pudo perdonar a este hombre, pudo hablarle de Cristo, pudo suplir su necesidad espiritual, él pudo sentir una libertad que jamás había experimentado. Y a partir de ahí pudo seguir sirviendo a Dios y sirviendo de una mejor manera. Vamos al otro punto. Es un requisito para adorar. Si vos quieres servir a Dios, si vos quieres adorar a Dios, tienes que perdonar. No lo puedes hacer con rencor en tu corazón. No lo puedes hacer cuando tienes un problema con un hermano. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y así te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tenemos que perdonar, porque si nuestra relación con nuestro prójimo está quebrada, no podemos tener una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios, una buena adoración hacia Dios. Entonces dice Dios, vienes a adorarme, traes tu ofrenda, quieres ofrecerla a mí, ya sea ofrenda espiritual, en aquel tiempo tal vez era una ofrenda de un animal, pero tienes un conflicto, ve y resuélvelo, y después vení y adorame. Vamos a otro punto más. No perdonar es fatal no hacerlo. Lo peor que podemos hacer es no perdonar. Yo quiero que miren este pasaje. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe? Cuando nosotros guardamos un rencor en nuestro corazón, una amargura,
cuando la tenemos allí aprisionada y no la queremos soltar y no queremos resolver el problema, dice, tengan cuidado, no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Y la idea es esta: cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros guardamos rencor en nuestro corazón, la gracia de Dios deja de actuar en nuestra vida. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Ustedes saben qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el poder de Dios actuando en nosotros para que podamos vivir una vida agradable a Él. En otras palabras, Dios está diciendo aquí, si nosotros llenamos nuestro corazón de rencor, de amargura, la gracia de Dios no tiene lugar. El poder de Dios no puede actuar en mí. Y nos privamos de ese poder que nos va a santificar, que nos va a purificar, que nos va a edificar, porque hemos llenado el corazón de algo que Dios no puede compartir, el rencor y la amargura. Ahora, fíjense que no solamente no vamos a alcanzar la gracia de Dios, sino que por culpa de eso muchos van a ser contaminados. Qué triste es cuando en la iglesia hay problemas entre hermanos, porque el hermano que no perdona, que guarda el rencor, que guarda la amargura, se empieza a envenenar él. Una vez lo dije y lo repito, ¿saben que el rencor y la amargura es como tomar un vaso de veneno, tomármelo yo y esperar que el otro se muera? Es así. El rencor y la amargura creemos que le hacemos daño al otro y nos estamos matando a nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? No solo nos envenenamos a nosotros, sino muchos son contaminados. ¿Por qué? Porque voy a visitarlo a aquel hermano. ¿Y qué hago? En la primera oportunidad que tengo, hablo de aquel hermano con el que estoy enojado y empiezo a hablar mal de él. Porque es una forma de venganza, la murmuración, la calumnia. Y le digo, ¡pum!, un montón de cosas. Y al otro hermano queda con bronca con aquel sin que le haya hecho nada a él. Por todo lo que yo le he contado, ya queda enojado con el otro hermano. Me voy a otro y me encuentro en la calle junto con otro hermano. ¿Y qué hago? Otra vez, le tiro toda mi amargura y todo mi enojo y hablo mal de aquella persona. Y empiezo a contaminar a muchas otras personas porque yo he dejado que mi corazón se envenene con el rencor y con la amargura y empiezo a contagiar a otros. De pronto ese hermano llega a la iglesia y nadie lo puede ver. Él ha tenido un problema con una sola persona, pero esa persona ha empezado a contaminar a todo el resto. Tened cuidado. Quiero decirte que la amargura y el rencor puede hacer daños tremendos en tu propia vida y en aquellos a quienes empiezas a contagiar. Es una enfermedad contagiosa que se va transmitiendo a aquellos que le vas compartiendo tu problema. Seguimos. ¿Cómo debemos perdonar? Y avanzamos rapidito. Hemos visto que hay que perdonar, hay que entregarle la causa a Dios. No tenemos que tomar la venganza en nuestras manos. Tenemos que confiar que Dios es justo. Ahora dice aquí, quítense de vosotros toda amargura. Y yo quiero que mire cómo va avanzando esto, ¿no? Primero es la amargura, es un dolor fuerte en el corazón, amargo, un sentimiento feo. Pero después ya se transforma en enojo. El enojo es una bronca, es una ira de esas que estallan así, pero que enseguida se apacigua, pero después se transforma en ira. La ira ya es un enojo más oculto, más escondido, pero que apunta a la venganza, ya empieza a pensar en la venganza, es algo que es de más duración. Después ya sigue la gritería, ya queremos, si vemos a la persona que le queremos insultar, le queremos decir de todo, maledicencia, dirigirnos con malas palabras. Y por último, toda malicia. ¿Qué significa? Empezamos a planificar el mal, cómo dañarle, cómo hacerle mal al que nos ha dañado a nosotros. Ahora dice la Biblia, no hagas esto. No permitas que esta amargura, este rencor vaya avanzando hasta llegar al punto que te conviertes en una mala persona, pensando y planificando cómo hacer daño, cómo vengarte, cómo hacerle pagar. No hagas esto, sino antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y miren lo que dice ahí, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Recuerden siempre la deuda que teníamos nosotros con Cristo. Y Dios nos perdonó. Y Dios pagó un precio muy alto para perdonarnos. Y así quiere que nosotros perdonemos. Dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Saben? Nuestro modelo de perdón es Jesucristo. Así como Él nos perdonó totalmente, nos perdonó incondicionalmente, nos perdonó para siempre. Así tenemos que perdonar nosotros, entregarle tu causa a Dios. Otro más. Como Dios nos perdona a nosotros es como debemos perdonar. Uno más. ¿Cómo debemos perdonar? Fíjense aquí. Se le acercó Pedro, Jesús estaba hablando acerca del perdón. Y se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7?
Pedro es esta persona que hace la pregunta y él mismo responde, ¿ha visto? Le pregunta al Señor, pero él da la respuesta. ¿Para qué pregunta? Pero bueno, él era así. Señor, ¿cuántas veces? 7. Y entonces Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y saben que en aquel tiempo la costumbre era perdonar 3 veces. Eso era lo que la ley decía. Si una persona te ofende 3 veces, le perdonas. Los más estrictos estiraban hasta 4 veces. Pedro, que siempre le gustaba a él, antes de ser más transformado por el Espíritu Santo, figurar, él siempre quería dar la nota, dijo, Señor, hasta 7, esperando que Jesús lo abrace y le diga, Pedro, realmente sos extraordinario, ¿eh? ¿Quién como vos? 7 veces, lo bueno perdonan 3, lo muy bueno 4, vos 7. Y el Señor le dijo, Pedro, no, le has errado. Le has errado por 483 veces, Pedro, esta vez te quedaste muy corto. Ahora, cuando Jesús dice hasta 70, dice si no hasta 70 veces 7, no se trata de 70 por 7, 490, bueno, voy llevando una lista ahí, y cuando llegue a las 490 le pego un tiro en la cabeza, ¿viste? No es esa la idea. La idea es, hacemos un clic, el perdón debe ser un estilo de vida. Significa que yo en mi corazón tengo que tener incorporado que voy a perdonar a aquellos que me ofenden, aún de antemano. En mi corazón, como algo mío, como una actitud personal, yo tengo que tener determinado de antes, si alguien me ofende, Señor, yo lo voy a perdonar, con tu poder, en tu nombre, lo voy a perdonar. Y tener la decisión tomada de antemano. No importa el tamaño de la ofensa, no importa la cantidad de la ofensa, el Señor Jesús le dijo, el perdón tiene que ser un estilo de vida. Somos pecadores, nos vamos a ofender. Aunque no querramos, nos vamos a ofender muchas veces y tenemos que tener incorporado en nuestro corazón el perdonar siempre como un estilo de vida. Vamos al último cuadro. Terminamos aquí. 2 cosas importantes en cuanto al perdón. Yo quiero que presten atención a lo que dijo el Señor Jesús. Fíjense cómo empieza la frase. Mirad por quién. Por vosotros mismos. Está hablando del perdón. No está diciendo... Mira, te voy a pedir algo para que le hagas bien al que te ha ofendido, voy a pedir algo para beneficio del ofensor. No, mirá por vosotros mismos, esto que te voy a decir es para tu bien, es lo mejor para vos. Mirá por vosotros mismos, es la primera cosa que dice el Señor Jesús. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, si se arrepintiere, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora, fíjense lo que dicen los apóstoles. ¿Qué le contenta a los apóstoles? Aumentanos la fe. ¿Por qué será que le pidió eso? El Señor Jesús le dice, si 7 veces te ofende, no dijo auméntame la paciencia, aumentanos la fe. ¿Qué les parece? ¿Por qué pidieron que le aumentaran la fe los discípulos después que Dios le dio estas enseñanzas? Quiero decirles que para perdonar, lo que necesitamos sobre todas las cosas es fe. Confiar que cuando Dios me pide algo, Él me ama y lo que me pide es lo mejor para mí, en primer lugar. Si Dios te manda a perdonar, no pienses que le estás haciendo un bien al que vas a perdonar. Primeramente, Dios te lo manda eso porque es un bien para vos mismo. Cree que Dios te ama y que si te manda a hacer algo es lo mejor para tu vida. Perdoná, es lo mejor, te conviene. ¿Por qué dijeron, aumentanos la fe? Porque tenemos que confiar que Dios es justo. Que Dios no significa que va a premiar al que nos ha ofendido. No significa que Dios lo va a recompensar al que nos ha dañado. Dios dice, yo pagaré, mía es la venganza, entregame esta causa. Yo voy a hacer que Él pague hasta lo último que te debe. Pero es mía ese trabajo, no es tuyo. Confiar. ¿Sabes? Necesitamos fe para creer que cuando Dios nos pide algo es lo mejor. Necesitamos fe para saber que Dios es justo y que Él se va a hacer cargo de nuestra causa y va a pagar. Ahora, a veces puede pasar algo, y termino con esto. De pronto hay una persona que nos ha ofendido, que nos ha dañado, que nos ha humillado, y nosotros queremos verla salir a la ruta, que venga un camión 1114, ¡boom!, y lo pase por arriba, ¿visto? Ese es nuestro anhelo, porque nos pasa. A mí me pasó. Yo hace unos 20 años no era creyente, pero vino un hombre y le hizo un verso a mi papá y lo estafó, y a causa de eso perdimos la casa, perdimos todo lo que teníamos. Y yo realmente, si lo veía en la calle, lo quería pasar por arriba con la camioneta. Hoy ya no me importa, si lo veo hasta lo saludo.
ya lo perdoné, gracias a Dios. Pero en ese momento sentí ese deseo. Ahora, yo les pregunto esto, ¿qué pasa si esa persona que nos ha ofendido tanto la perdonamos, entregamos la causa a Dios y esta persona acepta a Cristo? De pronto recibe a Cristo como Salvador. Y cuando una persona recibe a Cristo, ¿cuánto pecado Dios perdona? Todos. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasó con su pecado? Nosotros queríamos que lo pague, pero Dios lo perdona. ¿Será injusto que Dios perdone a esa persona? ¿Quién pagó en su lugar? Cristo pagó. No es que Dios dejó sin castigo el pecado que han hecho contra vos. No es que Dios dejó sin justicia todo el mal que te han hecho a vos, sino que así como un día tus pecados fueron puestos sobre Cristo y Él pagó tus pecados, si esa persona un día se arrepiente y acepta a Cristo, esos pecados de esa persona, aún lo que ha cometido contra vos, que también son contra Dios, han sido colocados y han sido también pagados por Cristo. No es que quedó la causa sin justicia, no es que Dios no obró justamente, sino que obró justamente, pero quien pagó esa deuda fue Jesucristo, así como pagó nuestras deudas. Entonces, en ese momento va a suceder algo maravilloso, porque quizás mi actitud de perdón, mi actitud de pagar el mal con bien, puede haber ablandado el corazón de esa persona para que crea en Jesucristo. Y sabes que se va a cumplir el propósito de Dios cuando nos manda no pagar mal por mal. Y Él dice al final de Romanos, dice, no seas vencido por lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y sabes que muchas veces nuestra bronca, nuestro odio está dirigido hacia la persona. Y nuestra bronca y nuestro odio tiene que estar dirigido hacia el pecado. Porque lo que ha destruido la humanidad, lo que nos ha dañado tanto a nosotros y lo que ha hecho todo lo malo en este mundo es el pecado. Y la persona actúa así porque tiene pecado en su corazón. Acuérdense que lo recibió de nacimiento, como una herencia. Quizás él hizo mucho para que ese pecado crezca y se manifieste de formas horribles. Pero nuestro odio debe ser hacia el pecado. Cuando esa persona llega a ser salva porque nosotros hemos pagado bien por mal, se cumple el propósito de Dios. Hemos vencido el mal con el bien. Y cuando esto sucede, ¿quién recibe la gloria? Dios. Hermanos, perdonemos, nos conviene, nos da libertad, nos permite tener comunión con Dios, la gracia de Dios va a actuar en nuestras vidas. Y si sientes que no puedes hacerlo, no importa, orá a Dios y decirle, Señor, en tu nombre voy a perdonar, en tu nombre voy a tomar esta decisión. Cuando uno decide obedecer a Dios y da el paso de obediencia, después siente las fuerzas sobrenaturales de Dios ayudándote a cumplir con esto que te has propuesto. Pero perdona, porque la amargura te va a destruir a vos y va a destruir la iglesia. ¿Oramos?